En el video de hoy quiero mostrarte la verdadera razón por la cual todavía tenés dolor lumbar crónico o ciática. Si llevas años con dolor y ya probaste de todo, esto es lo que nadie te explicó todavía. Vas a aprender por qué la mayoría de las afirmaciones sobre la causa raíz del dolor crónico son muchas veces incorrectas y no están basadas en evidencia. También vas a aprender cómo entender los factores reales, múltiples cosas, porque sí, hay muchas cosas que contribuyen al dolor crónico, y cómo entender eso en tu propio caso. También voy a hablar de soluciones prácticas sobre cómo abordarlo y ejemplos de tratamientos basados en evidencia. Y te digo algo importante antes de seguir. El problema no es que no hiciste suficiente, es que muchas veces te hicieron hacer cosas que empeoraban a tu dolor o te dejaban estancado. Veo esto todos los días en personas que llegan destruidas después de haber probado todo. Si todavía no me conoces, mi nombre es Nicolás y ayudo a personas con dolor lumbar crónico o ciática a recuperar la actividad y la vida que aman usando un método integral de movilidad y fuerza basado en evidencia científica. Y cuando digo integral es porque no solo es ejercicio, sino también nutrición, salud mental, educación y sueño. Son las cosas que nosotros podemos controlar para tener una mejor respuesta a nuestro sistema nervioso. Y con este método ya ayudamos a 300 personas a recuperar su vida. Ahora sí, vamos a los bifes. Primero, ¿cuáles son los mitos? Todo el mundo piensa que la razón por la cual tienen ciática, dolor lumbar o cualquier tipo de dolor crónico es porque hay algún tipo de daño. El famoso daño estructural que podemos ver en una resonancia magnética. Puede ser una protusión, hernia de disco, degeneración, escoliosis, espondiloestesis. Estas cosas rara vez pueden ser los culpables directamente del dolor. Y vamos a hablar de eso en un segundo. La otra cosa que la gente suele culpar por el dolor son los desequilibrios musculares, desalineaciones, una pierna más corta que la otra. La simetría de la cadera provoca el acortamiento del miembro inferior. Entonces, esta pierna está más corta que la izquierda. Pero si notabas que la diferencia era bastante, era incluso de 1,5 centímetros más o menos. Ahora sí está parejito, ya tienes las piernas parejitas. Inclinación pélvica, escoliosis, flexores de cadera tensos o rígidos, cosas así. Nuevamente, esto no está respaldado por evidencia sólida. Y última cosa que probablemente es muy común en el mundo de la rehabilitación de la zona lumbar es el famoso core débil. Todo el mundo quiere culpar a su dolor de espalda de un core débil, me falta estabilidad de core, pero ¿es tan así? Y esto es algo que le pregunto a todas las personas que entran a nuestro programa. ¿Qué fue algo que hiciste anteriormente? Y te dicen, fui al kinesiólogo, me puso magneto, electrodos. ¿Y qué ejercicios hiciste? Hice planchas para la estabilidad de core. Lo cual está bien, pero si solo nos enfocamos en eso, estamos dejando mucho más en la mesa. Entonces el punto y lo que realmente necesitas entender es que las explicaciones de que hay solo un factor, un músculo, un tendón que tenga la culpa de todo tu dolor, está equivocada. Son maneras muy simplistas de abordar un problema, como por ejemplo el dolor lumbar. Es muy común que alguien te diga, es por el piriforme, por la hernia, por los flexores de la cadera rígidos, pero no es tan así. Y acá está el problema, cuando te hacen creer que todo se resume a una sola estructura, te hacen pelear contra el lugar equivocado. Y esto no significa que estos atributos físicos, de estructuras físicas, inflamación, un músculo distendido, una hernia de disco no importen en absoluto. Lo que significa es que es solo una pieza del rompecabezas. El dolor es multifactorial. Lamentablemente nos encanta siempre que sea todo blanco y negro, pero hay que aprender a navegar en los grises. Es por tus desalineaciones, por tu mala postura, o algunos te dicen que es algo que inventa tu cerebro, todo psicológico, pero no hay una sola causa, ya sea física o mental y emocional. Todos estos son factores que pueden contribuir al dolor. No existe una sola causa del dolor crónico. Y sí, las cosas físicas importan, pero no se trata solo de la anatomía, también importa la condición física de todo el cuerpo. Y también tenemos que tener en cuenta el estrés, la ansiedad, la depresión, el miedo, el trauma, así como el sueño, la nutrición, el estilo de vida, las expectativas, las creencias, la cultura y la historia previa. Existen varias estructuras posibles en la zona lumbar que podrían estar contribuyendo a tu dolor. A veces resulta difícil determinar con total certeza cuál de esas es la responsable, ya que estas suelen superponerse considerablemente y nuestras pruebas diagnósticas no siempre son del todo precisas. Pero la buena noticia es que el enfoque terapéutico, el tratamiento y el manejo de todas estas posibles causas son muy similares, al igual que el pronóstico general. O sea, aunque hoy estés confundido, aunque ya no sepas qué hacer, eso no significa que no haya salida. Así que deja de culpar a lo que aparece en tu resonancia, deja de culpar a tu core, deja de culpar a las asimetrías y déjame explicarte cada una de estas cosas rápidamente para que después podamos entrar en las soluciones prácticas. Primero, basta de culpar a la resonancia. Y sí, como me escuchaste, las personas sin dolor también suelen tener degeneración del disco, hernias discales, incluso compresión de la raíz nerviosa. Es común con personas que no tienen síntomas. Esto significa que tu resonancia no te condena a una vida de dolor. Es posible vivir sin dolor e igualmente tener esas cosas en la resonancia. No necesariamente tenés que arreglar nada. Y esto para mucha gente es un alivio enorme porque vienen sintiendo que están rotos y no estás roto. Muchas veces pasa esto, sabemos que es muy común tener hernias de disco sin dolor, entonces alguien puede lesionarse. Digamos que por ejemplo esa persona ya tenía una hernia de disco, pero no lo sabía porque nunca había tenido dolor de espalda. Después levanta algo del suelo, estornuda o hace algún tipo de movimiento y se lastima la espalda.
empieza a tener dolor. ¿Qué pasa? Va al médico, le hace una resonancia. Recordá, esta persona nunca tuvo dolor de espalda antes. En la resonancia que aparece una hernia discal. Entonces asume que la hernia ocurrió al mismo tiempo que cuando empezó el dolor. Pero no lo sabemos. La única manera de saberlo sería tener una resonancia antes y después que demostrara que antes no existía esa hernia y que apareció justo cuando empezó el dolor. E incluso si tuviéramos esa evidencia, tampoco podríamos culpar automáticamente a la hernia del dolor, porque la hernia en sí misma no es necesariamente el daño que crea dolor. Hay muchas cosas que pueden amplificarlo o modular el dolor. Una hernia de disco puede ser la primera pieza de ese rompecabezas, por decirlo de alguna manera. Pero incluso si pudiéramos culpar a la hernia de esa primera pieza, después vendría todo el resto. Empezás a moverte menos por el dolor, dormís mal o peor, comés peor por el estrés o la ansiedad y la incertidumbre que esto te genera, te empezás a sentir deprimido o con muchos miedos por este mismo dolor, tus músculos se vuelven hipersensibles, sobreprotectores y tensos, dejás de mover la columna, lo que significa que no hay una buena hidratación, flujo sanguíneo ni entrega de nutrientes a los discos. Y a todo esto obviamente sumale personas, lugares, trabajo, responsabilidad, estrés, nutrición, sueño, y todo esto amplifica el dolor. Y ahí es donde mucha gente entra en este círculo vicioso donde duele, te mueves menos, vivís con miedo y todo esto se vuelve más sensible, entonces el dolor empieza a ser más intenso. ¿Y qué pasa? Sentís que cada vez tu vida se achica más. Y además, mucho del dolor asociado con las hernias de disco no se debe al daño estructural, se debe a la respuesta del sistema inmunológico intentando reparar esa hernia. Es decir, inflamación, no compresión estructural del nervio, sino hipersensibilización. Porque tu sistema inmunológico nunca había visto el material del disco antes, entonces ¿qué pasa? Cuando ese material sale y el sistema inmunológico lo detecta, lanza una respuesta inflamatoria para poder luchar con eso. Lo mismo que harías, por ejemplo, cuando te doblas el tobillo. Se te hincha, ¿pero por qué? Porque el sistema inmunológico está mandando todas las células para reparar ese tejido. Y la inflamación, ¿qué es lo que hace? Genera dolor e hipersensibilización. Así que deja de obsesionarte con tu resonancia, también los profesionales no hacen un buen trabajo en esto, solo lo único que hace es estresar a la gente. Además sabemos que si te hacen una resonancia temprano y de manera innecesaria, tenés 12% más de probabilidades de que te empujen hacia una cirugía. Y ahora segundo, deja de culpar a la estabilidad de core. No solo sabemos que la estabilidad de core no está fuertemente relacionada con el dolor de espalda, sino que muchas personas con dolor de espalda tienen un core más fuerte que las personas sin dolor. ¿Por qué? Porque viven contrayendo el core constantemente para proteger a su columna y porque también hicieron años de fisioterapia centrada en ejercicios de core. El problema no es el core, el problema es que tienen un core fuerte y siguen con dolor. También vemos en muchísimos de nuestros alumnos que necesitan aprender a relajar el core, dejarla de ver como si fuera algo frágil y delicado. No lo es. Y si dejas de mover a tu columna porque te dijeron flexionar la columna es malo para tus discos, lo cual obviamente es falso, entonces dejas de hidratar a los tejidos, de brindarle flujo sanguíneo y estimular la salud del tejido. Eso hace que se vuelva más sensible aún. Entonces un énfasis excesivo en la estabilidad del core puede llevar más dolor. Puede ser una parte útil del proceso de rehabilitación en el contexto correcto y en la fase correcta, pero no es una estrategia completa de rehabilitación. Dicho de esta forma, si llevas años apretando, protegiendo y evitando, eso no necesariamente te está cuidando. Puede estar manteniéndote en el mismo problema. Y finalmente dejemos de culpar a las asimetrías. Todo el mundo es asimétrico. Prácticamente todas las personas del planeta tienen una pierna un poco más corta que la otra. Incluso si fuera una diferencia grande, por ejemplo, medida una radiografía, no explicaría por qué te duele. Tuviste esa diferencia seguramente toda la vida. ¿Por qué te duele ahora? Lo mismo la inclinación pélvica anterior. Muchísima gente la tiene desde siempre. Entonces tenemos que empezar a mirar a otros factores. ¿Cuál es la causa realmente del dolor crónico? Mi analogía favorita es la del bosque. Imagínate que somos un bosque verde, radiante, hermoso, húmedo, donde hay muchos factores dentro del bosque. Factores biológicos, psicológicos, sociales, ambientales, biomecánicos, personas, lugares, cosas, estrés. Ya sea estrés físico o mental, emocional. Hay factores de nutrición, falta de sueño, todo es estrés para el cuerpo. Pero ¿qué pasa si vos descuidas del bosque? Se empieza a secar y cada vez se vuelve más propenso a un incendio. Entonces cuando el bosque se seca aparece una chispa que puede ser un estornudo, agacharse a buscar algo, hacer un ejercicio con mala técnica o lo que sea, y ahí es cuando el bosque se empieza a prender fuego. Y cuando se prende fuego, ¿qué pasa? Aparece el dolor. Tu cuerpo no diferencia entre estresores físicos o emocionales, solo detecta amenaza. Y parte del sistema de detención de amenaza, el sistema de lucha o huida, es dolor. Es una señal que te dice que algo es demasiado. Si el bosque se seca demasiado, algo tiene que ceder. Dolor, enfermedad, tensión, agotamiento, algo. Y para muchas personas esto se manifiesta como dolor crónico. Otra manera de verlo es como si fuera, por ejemplo, un vaso. El vaso tiene una capacidad. Si vos lo vas llenando sin prestar atención, el vaso un día puede desbordar.
Entonces lo que tenemos que hacer es identificar qué hay dentro de ese vaso, sacar algunas cosas del vaso que no nos funcionan o no nos aportan, o construir un vaso más grande para que seas más resiliente física y mentalmente. Y este punto es clave, muchas veces no hay una sola cosa que te está destruyendo, te está destruyendo la acumulación. Y esto está respaldado por la evidencia. Por ejemplo, hay estudios que muestran que niveles altos de estrés aumentan el riesgo de desarrollar dolor lumbar crónico aproximadamente 2.8 veces, es decir, casi 3 veces más riesgo. Y esto es muy importante, el estrés, la ansiedad o la depresión están muy asociadas también al dolor lumbar, así que no está solo en tu cabeza. Son procesos neuroinmunológicos y hormonales reales en todo el cuerpo. Ahora, algo muy importante que se repite mucho: hacer demasiado rápido o hacer demasiado poco durante mucho tiempo. Muchas personas tienen, por ejemplo, dolor inicial y después evitan moverse durante demasiado tiempo. En ese periodo, ¿qué pasa? El cuerpo se desacondiciona y se debilita. Entonces, cuando intentan volver a la actividad, incluso a un nivel menor, su capacidad ya es menor y su tolerancia también, y es más fácil que el dolor reaparezca. Así que hacer demasiado poco durante demasiado tiempo, ¿qué va a pasar? Te va a debilitar. Y después hacer demasiado rápido, también te puedes volver a lesionar. Y así pueden pasar meses o incluso años. No porque tu cuerpo no tenga solución, sino porque nadie te mostró cómo progresar bien. No podemos saltear ningún paso, pero tampoco podemos cuidarnos en exceso. Tenemos que encontrar el equilibrio, ni demasiado poco. Y la forma de hacerlo es empezar con cosas fáciles y progresar gradualmente hacia cosas más difíciles. Por ejemplo, si alguien se lastimó haciendo una sentadilla con barra, la progresión no es simplemente yoga, sentadillas, barra. En realidad hay muchísimas cosas y pasos intermedios. Puedes empezar, por ejemplo, con alguna contracción de cuádriceps, extensiones, después movimientos simples como clic de talón, algún ejercicio de elevación de piernas para trabajar la flexión de la cadera. Después puedes hacer una sentadilla isométrica de 90 grados o agregarle después profundidad. Hay miles de maneras de progresarlo. Y al mismo tiempo trabajamos todo el cuerpo, en todo su rango de movimiento: flexión, extensión, rotación, flexión lateral, movilidad de cadera, movilidad de hombro, y entrenamos la fuerza para mejorar no solo la espalda, sino también el cuerpo completo. Y algo muy importante es no obsesionarse con corregir un músculo específico, como por ejemplo el piriforme o el cuadrado lumbar. Todo se fortalece dentro de un programa completo. Resumimos, no sos tu resonancia, no necesitas obsesionarte con asimetrías y el dolor es multifactorial. Necesitas exponerte gradualmente y trabajar el cuerpo completo. Y no puedes olvidarte de factores como el estrés, el sueño, la nutrición y el estilo de vida. Y además, cuando miramos la investigación sobre las hernias discales, vemos que solo el 1 al 3% de las hernias son realmente sintomáticas. Por ejemplo, alrededor del 60% de personas de 50 años sin dolor tienen protusiones discales en la resonancia. Si comparás con personas de la misma edad que sí tienen dolor, ese número tal vez sube a un 63 o un 65%. Es decir, el aumento del riesgo es mínimo. En cambio, cuando miramos factores como estrés, ansiedad o depresión, el aumento del riesgo es muchísimo mayor. Por eso, no sos tu resonancia, el dolor es multifactorial, necesitas fortalecer tu cuerpo completo progresivamente y también atender a tu estilo de vida. Y si sentís que tu dolor ya te está ganando la vida y no te lo querés permitir, en la descripción en este video, en menos de 5 minutos, podés agendarte una consulta con mi equipo para que nosotros evaluemos tu caso a fondo y ver si realmente te podemos ayudar. Así que si necesitas ayuda con tu dolor lumbar, ciática o alguna hernia, alguna protusión, acá abajo te dejo el calendario para que podamos consultar una llamada. Nos vemos en el próximo.